En este tutorial veremos 3 sugerencias de uso para nuestros archivos, pues es un criterio que se utiliza en prácticamente todos los tutoriales. El primero es que se utilicen layers, y los layers, el criterio será que se utilizará un layer por material, de acuerdo a nuestro modelo. Para eso haremos un modelo de ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a hacer una mesa con un rectángulo a partir del 0,0, y este rectángulo lo vamos a hacer de 200 por 140 y le daremos un offset de 20. Entonces vamos a crear los layers con el comando LA. Vamos a crear primero un layer para la mesa, y pues lo único como sugerencia es que el nombre del layer se asocie con el material o con el elemento. En este caso le pondremos madera mesa y le pondremos un color al gusto. El color no influye, pues si se renderiza en 3D Max, pues el material es el que determina el color. Y haremos otro que se llame cristal mesa y le aplicaremos algún color para asociarlo. Y haremos uno adicional. Si queremos ponerle algún tipo de elemento distinto, vamos a ponerle metal mesa. Bueno, esos layers fueron creados con la posibilidad de 3 materiales, aunque quizás solamente utilicemos uno. Luego vamos a hacer un rectángulo de 6 por 6 para la creación de las patas. Cambiamos el punto de vista a isométrico. Y bueno, vamos a copiar estos elementos. Como recordarán, todo lo hago ortogonalmente de preferencia. Lo vamos a subir 75, que es una altura promedio de una mesa. Y vamos a trazar una diagonal para centrar este rectángulo. Lo vamos a copiar a las esquinas. Podemos eliminar estas guías. Vamos a darle un offset de nuevo de 4. Y vamos a extruir la tabla, pues la haremos de 8. La vamos a hacer de 6. No es tan grande la mesa. Y aquí con el comando press pull vamos a hundir un poquito esto, unos 2. Como verán, las cifras que estoy manejando son consideradas como centímetros, pues la mayoría de los modelos son objetos decorativos, mobiliario y elementos que por el nivel de detalle vale la pena que se consideren en centímetros. Aunque pueden usar las unidades que ustedes prefieran, para los tutoriales que se harán se sugiere que se utilicen las unidades como centímetros. Ahora, aquí quedó nuestro rectángulo. Todos nos vamos a trazar otro. Le vamos a dar un offset de 0.2.
y vamos a extruir el último, pues pensando que es un cristal de 1.2, y este elemento ya lo podemos cambiar al layer, en este caso de cristal. Este le vamos a poner el layer de madera. Ahora vamos a extruir las patas, que se sugiere pues que se haga un diseño mejor elaborado. Esto es solo para el uso de layers, porque es de nuestros tutoriales básicos. Con Match Properties, que es otro de los comandos que utilizamos mucho, vamos a copiar las propiedades de este a las patas para que estén en el layer de madera. Y podemos eliminar las guías. Al seleccionar, si por ejemplo tenemos toda esta selección pero no queremos seleccionar esto, o podemos presionar la tecla control y deseleccionar lo demás. Le damos aquí suprimir, solamente eliminamos esa línea. Ahora aquí este elemento quedó fuera, entonces vamos a copiar toda la cubierta, vamos a copiar a 500 y vamos a subtract de lo que es el cristal la mesa, quedó como un hueco, y vamos a mover de nuevo la cubierta 500. Mover 500, enter. Vamos a eliminar estas guías y con eso terminamos esta parte. Bueno, después de que entró la llamada telefónica, vamos a visualizar cómo va el modelo. Vamos a pensar que las patas en este diseño son metálicas. Entonces les vamos a poner en el layer metal mesa. Y bueno, así quedó este diseño improvisado. La idea de esto es que vean la utilidad de tener los layers listos con el nombre del material o del elemento para que los podamos ubicar con precisión. Y la otra nota que mencioné es sobre el 0,0. Nuestros modelos deben de estar considerando desde un principio que el 0,0 será el punto de inserción de nuestro elemento para que funcione como un bloque. No es necesario crear el bloque, pues el mismo archivo funcionará como un bloque. Esto lo veremos más adelante en algún tutorial, cuando estemos modelando un espacio y utilicemos nuestros elementos como bloques. Basta con arrastrar el archivo dentro de AutoCAD y automáticamente el archivo pasa como si fuera un bloque. Y con esto terminamos este tutorial sobre layers, la ubicación del origen de nuestro archivo y cómo estamos manejando las unidades para la mayoría de los tutoriales que realizaremos. Muchas gracias.